buenos días y bienvenidos de nuevo aquí a La Hora Vikinga. Están sintonizando RC en el 106.9, día 8, 8 y 9, y empezamos el programa número 44. Esta mañana se presenta una mañana intensa, una mañana, digamos que divertida, pero con lo que sucede en el país hay que guardar seriedad y empezar a decir las cosas como las decimos nosotros, por su nombre, con transparencia y con verdad. Y si quieren llevarnos la contraria, hacernos alguna propuesta o hacer alguna consulta, ya lo saben, 93 468 55 55. Bueno, lo primero de todo, dar la bienvenida a nuestros invitados e invitadas, que más que invitados e invitadas ya son contertulios, pero sí que tenemos a una visita que nos hace mucha ilusión que hoy esté con nosotros, y le vamos a dar primero la bienvenida. Y ahora, Lidia Martínez, ¿cómo estás? Muy bien de estar aquí con vosotros. Nosotros contentísimos, por final lo hemos conseguido. Sí, al final sí. Bueno, Lidia, también letrada, abogada, mediadora, sobre todo conciliadora. Sí, sobre todo en los tiempos que corren hace falta, la verdad. Y además locutora, porque también tiene un programa de radio, Gran Vía Radio. Pues sí. Para ti esto no es nuevo. Bueno, depende de los tertulianos que tengamos aquí, evidentemente. Pues mira, creo que son muy especiales. Pues tienes aquí a una tribu de vikingos y vikingas. Claro, o sea que a partir de hoy tú te unes a la tribu vikinga. O sea que luego ya te haremos el bautizo vikingo que inventó Kiko. Hola Kiko, buen día. Buongiorno, buona mattina, Isidra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así a secas, no me pone chimpón ni gasmón chimpum, ni nada. Chimpum, al loro que no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. No, el Barça no está tan mal. Vamos perdiendo, pero el Deco ha dicho que esto lo vamos a reconducir, que es importante eso. Todo. ¿Sí? Sí, bueno, sí, pues tiene esperanzas. Vamos a ver si lo conseguimos, La esperanza es lo último que se pierde y además siempre para adelante, con fe y voluntad. Alberto Pichel, que hace muchos días que no venías por aquí con el mazo ni el escudo. Bueno, yo estoy encantado de volver a estar con vosotros. He intentado desaparecer unos días como Pedro Pinocho, a ver si causaba algún tipo de impacto o añoro, pero como nadie me llamaba he vuelto, ¿no? Pero no me has mandado ninguna carta. Te envié el otro día un besito por WhatsApp. ¿Ah, sí? ¿El emoticono aquel era un beso? Sí, no me lo devolviste. Un poco pernicioso el beso aquel que me mandaste. Pues nada, como siempre, encantado de que estés aquí, Alberto. También nuestro economista con mucha experiencia empresarial y siempre contundente. Pues nada, estás aquí un buen rato con nosotros, hablaremos. Señor Pau, ¿cómo está usted? Pau Rica, Joan Pau Rica. Encantado de estar aquí acompañándote y a esta fantástica tertulia que vamos a tener esta mañana, que intentaremos contar alguna verdad. Por favor, que nadie tenga nada que decir. Y, cómo no, Pati Rodríguez. Buenos días. Uy, qué voz más risueña. Sí. A mí es que se me pierde todo menos la esperanza. O sea que bueno, ayer cuando al menos eso tendría que quedar. Esperanza siempre. Y hablando de esperanza, tenemos una visita telefónica por videoconferencia que nos dará mucha luz y mucha esperanza y muchas bendiciones. Daniel Boseler, ¿cómo está usted? Buenos días, amigo mío. Isidro, muy buenos días, otra mañana más. Hoy, como puedes comprender, me voy a pedir cuando salgamos un bocata de chistorra. A ver si tengo alguna sorpresa dentro. Con soles. Bueno, mire, siempre vale más chistorras además, que siris. Ya sé que no es muy habitual, pero le voy a decir que me ponga una lechuguita dentro de ese bocata. A ver si también tengo otra sorpresa más. Menuda vergüenza cómo se está tratando a la gente. Es verdad que no se lo merece. Pero déjame que empiece hoy mi intervención pidiendo perdón a todas las personas que han comentado estos últimos reels, porque es imposible. Creo que hemos superado los 10.000 mensajes en las redes sociales y se me hace es completamente imposible el que les pueda contestar. Yo estoy hiper agradecido y, como bien decía Pat, si en algo yo no he perdido la esperanza, es en la gente. Eso es lo único, de verdad, que siempre está ahí y con unas ganas tremendas de hacer avanzar el país. No tenemos no hay ahora mismo una clase política que represente el pueblo tan espectacular y solidario. Pero lo digo como lo pienso, ¿eh? No es una frase hecha. No. O sea, es que no falla. Siempre está ahí, pero no falla en los trenes cuando se paran, no falla en temas de solidaridad, siempre está ahí, con las caceroradas, con las reivindicaciones, siempre está ahí. Es una pasada
lo mal que se está haciendo y cómo y es evidente la gran desconexión que existe ahora mismo entre la política y la ciudadanía, Isidro. Bueno, pues de eso tratamos muchos días y no nos cansaremos nunca de decirlo. Hay que conectar la política con la vida ciudadana, con la realidad de que vivimos día a día, porque al final, antes el final de mes, el día 30, y ahora el final de mes no llega al 15. Y a pesar de todo, pues bueno, seguimos adelante. Lo que pasa es que estos días todo está un poco turbio, está un poco confundido, conceptos, la ideología lo empaña todo el mundo quiere tener razón, el nivel cognitivo parece que se ha trastocado y al final yo creo que estamos condenados a escucharnos más, a entendernos más y a aceptar que a veces no tenemos razón. Bueno, yo creo que también el mensaje que quiero enviar es que nosotros como medio comunicativo en este caso, que divulgamos diferentes opiniones, entiendo, más que nada que la gente sea crítica, es decir, que escuche, que lea, que vea diferentes opiniones que hay y se haga, claro, pues una mentalidad crítica, porque sí que es verdad que la manipulación está día a día y lo vemos cada día en los medios. Es igual, ahí estábamos mirando, por ejemplo, Televisión Española, la cual ya salía al rótulo de que sí, 7 de octubre empieza la masacre en Gaza por Israel. Es decir, a ver, ¿qué pasó el 7 de octubre? Hubo un atentado de Hamás en lo que es en Israel. Entonces, a ver, esta manipulación que después dicen, bueno, no sé quién lo habrá puesto, que se han equivocado, pues no. Es decir, ¿qué pasó el 7 de octubre? Y como eso te diría 1000 cosas que están pasando a nivel comunicativo. Ayer estaba hablando ahora Dani Boseller del tema de las chistorras y después sale el portavoz Pachi López, que yo no sé dónde ha salido, y dice que no, que es normal que las empresas, el Parlamento, el Senado, pues bueno, vayan pagando cosas en B. Habrá cosas, evidentemente, que son tickets que se tienen que justificar, pero evidentemente las empresas no pagamos en dinero efectivo, porque primero porque no podemos, porque hay un máximo que son 1000 euros y eso lo sabemos y lo impusieron ellos. Entonces, que nos vengan a decir ahora que eso es normal, es que es un país de pandereta. Ya empezamos por el gobierno y por eso la gente tiene que conocer todo esto, tiene que saber que no es así, que no es verdad y que se haga una mentalidad totalmente crítica y pueda decidir libremente. Bueno, pues para poder hablar de lo que pasa en el país y como creo yo una persona ejemplar, amigo de Pau Rica. Ahora vamos a entrar un momento a saludar al padre Teodoro, don González, que durante la Dana, y recordemos que ya estamos casi a punto de cumplir un año, y parece que todo está bien, y no está bien, no está bien en Zaragoza, no está bien en Valencia, no está bien en La Palma, pero nos preocupa, parece más, lo que está más allá de las fronteras. Nos preocupa más lo que viene del otro lado de las fronteras, pero lo que pasa en este país, pues por desgracia, nos olvidamos de realmente de los que nos necesitan. Y para hablar de eso, pues damos la bienvenida esta mañana pues a una gran persona que tuve el placer de saludar y hablar con él ayer, y quiero dar los buenos días al padre Teodoro. Buenos días, Teodoro, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Pues nada, ante todo daros las gracias por la invitación aquí a vuestro programa. Y bueno, pues nada, estoy muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros. Padre, yo lo primero que quería hacer es agradecerle en nombre de la sociedad todo el trabajo tan grande que está haciendo, no solamente el que hizo en la Dana, sino el que viene haciendo hace 30 años. Y más allá de las voluntades de la Iglesia, usted como persona y como gran ser humano, ha ido más allá de sus obligaciones, más allá de muchas voluntades, porque su férrea voluntad de ayudar a los demás es infinita. Y me decía, y me gustaría que nos explicara a todos, cómo fue la llegada a Valencia, cómo salió usted, fue de los primeros en llegar, antes que el ejército, antes que mucha gente que tenía que haber llegado y no llegó. Pero usted llegó y se quedó allí varios meses durmiendo en una nave inundada, intentando y ayudando a hacer todo lo que podía y sobre todo dar de comer y atender a toda la gente que necesitaba pues consuelo, ayuda y cualquier cosa. Padre, cuéntanos cómo fue esa llegada y como ayer me decía, salí corriendo para allá sin pensármelo. Bueno, pues yo vivo en Madrid y una primera imagen que vi en el canal 24 Horas de Televisión Española y dije, ¿pero qué pasa? Digo, yo creía que era en otro país donde sucedía esto, donde estaba sucediendo, había sucedido, y justamente la locutora cuando dijo, no, en Valencia. Digo, ¿pero cómo puede ser?
y cuando vi la magnitud de las primeras imágenes que vi, dije, yo tengo que estar allí, el padre Teodoro tiene que estar allí. Entonces nada, pues con lo puesto, cogí y me marché, cogí mi coche y me fui directamente a Valencia. Y cuando llegué era verdad, eso parecía como el mar que, bueno, pues había inundado tantas ciudades, fueron casi 70 municipios, ¿no? Y bueno, pues nada, pues yo llegué a Paiporta, a las afueras de Paiporta, pues aparqué allí mi auto y bueno, pues con unos palos que me encontré y una lona que llevaba en el coche, pues me hice como una especie de tienda campaña, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues como no encontré a nadie, solo encontré unas personas, una mujer y una hija que por desgracia estaban buscando pues a su marido, ¿no? Que no sabían pues lo que le había pasado, pero como no se podía entrar, que estaba todo anegado y lleno de barro, los coches, bueno, ya viste, los coches unos encima de otros, pues calles y casas derrumbadas, levantó hasta el asfalto y bueno, allí en Paiporta hizo estragos, ¿no? Fue la zona cero, por decirlo así, el epicentro, ¿no? Donde hubo más desgracia, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues nada, pues dije, ya que he llegado aquí, pues tengo que ayudar. Y bueno, pues ahí empezó mi ayuda. Vino un señor mayor, un bombero jubilado, me acuerdo que venía de Madrid también. Y bueno, vino un policía municipal también jubilado y una mujer que, bueno, pues vino de un pueblo de Valencia que no había sido afectado, pues para ayudar, ¿no? Y la mujer traía en su bolsita, pues nada, un poquito de comida y cosas, ¿no? Y así empezaron. Y, bueno, y así pues empezó la ayuda hasta 4 meses después. ¿Cuánta gente ha estado dando usted de comer? Bueno, pues ahí están los vídeos en mi TikTok que se pueden ver, pues tenía colas de 400, 500 personas diarias. Imagínese, durante 4 meses. Son muchas bocas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Y no solo comida y alimentos, ropa, mantas, por lo que se precisaba en aquel momento. Porque yo, la primera ayuda que yo llamé, que se me ocurrió, pues yo buscaba gente, pues empresas con dinero, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió fue el Real Madrid y llamé pues a un teléfono que había en la web, que era del Real Madrid. Me atendió una señorita, le expliqué el problema de lo que había pasado. Digo, yo te mando mis credenciales, te mando lo que sea, lo que haga falta. Dice, no, padre, que lo estoy viendo en la televisión, que usted tiene razón. Y digo, pues hija, hay que ayudar. Dice, no se preocupe, que yo voy a hablar con dirección o gerencia y a ver lo que podemos hacer. Y bueno, a los 3 días, casi 4 días, pues había un tráiler allí cargado de ayuda para mí del Real Madrid. Pero, padre, hay una cosa que nos preocupa, porque desde el gobierno, desde las autoridades, desde la Generalitat Valenciana, parece que esto ya se ha olvidado, de que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, que en aquel momento se hizo todo lo que se podía hacer o que se tenía que hacer, y allí seguimos prácticamente, no digo igual, pero tenemos un montón de gente desasistida, ayudas insuficientes, listas de fallecidos y totalmente incompletas, excusas y pretextos políticos por todas partes, y usted ha visto cosas muy duras. Entonces, usted sabe que dentro de unos días o bien iremos para Madrid o bien estará usted en el estudio y tendremos más tiempo y era que la gente tuviera conciencia de su obra y de lo que estamos haciendo, pero no es verdad lo que nos están contando. Pues la verdad que no, me duele decir esto, me duele muchísimo porque yo he sido testigo directamente en primera línea de lo sucedido. Allí no había ninguna ayuda por parte del gobierno y hasta hoy yo creo que tampoco, ¿no? Pero desde que fui desde el primer día hasta el último día que ya pues me bajé para Madrid, allí no hubo ayuda de nada. O sea, lo que salvó a la gente de allí fue la misma gente. O sea, el pueblo salvó al pueblo. Fijaros, un hombre como yo, un hombre solo allí, gracias que encontré esas 2 personas que me ayudaron y poquito a poco, bueno, pues fuimos haciendo una estructura con una nave, como has dicho, que nos dejaron unos hermanos mecánicos que la habían perdido todo, los pobres chicos, y uno de ellos vino a decirme, padre, usted no esté aquí, venga usted a mi nave, lo único que está anegada de agua y tal.
Dice, pero vamos a entre todos a sacar el agua y a limpiársela para que usted esté cómodo allí. Y bueno, allí estuve entre todos, muchos voluntarios que venían, sobre todo jóvenes. Limpiemos la nave y allí pues es cuando ya empezó mi historia, ¿no? Por decirlo así, allí. Pero la verdad que no hubo ayuda por parte del gobierno. La UME me acuerdo que vino a los 5 días ya, a los 5 días. Y pocos, muy poquitos y encima obligados, porque muchos chicos, claro, no sabían la magnitud del problema y tampoco venían tan bien dotados que qué vergüenza que un gobierno, ya que vas a ayudar en una desgracia de tal magnitud como fue Valencia, pues hombre, por lo menos dótalos de no solo el equipo militar, también de otro equipo, por ejemplo, unos simple EPIs, sabéis que son unos monos de estos de pintar, pues allí era muy necesario, como las botas de goma, que eran muy necesarias, era yo creo lo más necesario, un capazo y una pala para ir quitando el barro, porque era lo que teníamos que hacer, por ejemplo, limpiar los barros, y gracias también a un grupo quiero decirlo, que fue muy importante, de agricultores, pues que se juntaron y vinieron de muchas partes de España, sobre todo el grupo que yo tuve allí, que era de Andalucía, y con sus tractores pudimos ir limpiando. O sea, fijaros, el pueblo fue el que hizo, el gobierno no hizo nada. Pues esa es la frase con la que yo quiero despedirle a usted, porque usted forma también parte del pueblo, ha actuado más como persona, pero su fe le ha dado fuerza y ha ayudado que todo ese grupo humano se olvidara de la ideología, y cuando eso ocurre todos funcionamos a una. Entonces quedan muchas cosas por qué contar, pero queríamos agradecerle desde el programa Los Vikingos, que somos contundentes y somos un programa que intentamos dar nuestra opinión desde la sincera transparencia, y dejamos total libertad a los que aquí participan. Pues nada, el señor Rica, que es amigo suyo, pues le va a saludar, y vamos a quedarnos con esa frase, el pueblo salva al pueblo. Y en el próximo programa seguiremos hablando de la gran labor que usted está haciendo social con sus cuatro diócesis o 4 locales que ha montado, que está dando de comer, que está dando de vestir, que está dando esperanza a mucha gente, sobre todo gente muy necesitada, que cada vez es más. Pues padre Teodoro, desde aquí, desde la Hora Vikinga, le agradecemos este ratito, el trabajo hecho y el que está haciendo hace muchos años, y nos volvemos a ver pronto. Hombre, claro que sí, por supuesto. Y bueno, pues a mi amigo Pablo, que voy a hablar de él, un hombre genial, un hombre fantástico, me ha demostrado siempre su buena amistad. Bueno, y no tengo palabras nada más que darle de aquí pues un abrazo especial, como a todos vosotros. No, padre, yo sí que tengo palabras para usted, y doy gracias al Señor de que hayan enviado a personas, ya le digo, de su talante, para hacer una cosa que es fundamental, que es dar ejemplo, que es la única manera que existe y que funciona, que es la ejemplaridad. Y desde aquí yo le envío toda nuestra solidaridad, ¿de acuerdo? Y nuestro amor absoluto a su trabajo y a su trayectoria. De verdad que 1000 millones de gracias, padre. Padre, gracias de parte de todos y nos vemos pronto. Que tenga usted muy buen día. Igualmente, gracias. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Bueno, pues sí, vamos a seguir la mañana. Vemos que no todo es desgracia, sino que tenemos gente con mucho corazón. Y ahora, para empezar a hablar de lo que está pasando, ponme ese audio, por favor. Es que no entienden que desde hace 40 años hasta hoy las tecnologías han reducido el tiempo necesario para producir o para trabajar cualquier servicio en nuestro país. Es que no entienden que no existía el teléfono móvil, que prácticamente la digitalización era cero. Las tiendas todavía iban con calculadora, no existía. Es decir, todo esto no lo entienden, no es suficiente como para que se han cortado la jornada de trabajo de una manera importante para algunos sectores, pero tampoco tan importante. Por eso vamos a continuar trabajando por la reducción del tiempo de trabajo, queremos subir los salarios. España es un país en el que se está ganando muchísimo dinero, empresas pequeñas, medianas, grandes. Este rollo de que las empresas pequeñas, los autónomos, mire, en este país
se está ganando muchísimo dinero, lo están ganando todas las empresas. De hecho, el observatorio de los beneficios que hemos puesto en marcha nos dice hasta qué punto se está haciendo un trasvase de recursos de los trabajadores hacia el capital. Por eso queremos reducir, subir los salarios. Autónomo, mire, eso es... ¿Sabe cómo funciona? Eso es indiferente. O sea, pero ¿sabe usted la carga que tiene que hacer? Yo sé la carga que tienen, lo que cobran y las declaraciones que hace la Hacienda. Y es evidente que están ganando mucho dinero. Eso es un debate social que tenemos que tener, claro que sí. Sí, en este momento se genera en el mundo riqueza suficiente para poder hacer beneficios multimillonarios por parte de las grandes empresas, yo lo que propongo es que esos beneficios se repartan, que trabaje todo el mundo menos horas y que con ese tiempo podamos militar, podamos cuidar de nuestras familias, podamos descansar, podamos hacer deporte, podamos cuidarnos, claro que sí. Y de hecho, creo que vosotros y vosotras, como trabajadores y trabajadoras a sueldo que sois también, lo que tenemos que pelear es juntas para que se trabajen menos horas, claro que sí. ¿Tiene de bueno trabajar tantas horas cuando hay beneficios de sobra de las empresas para que no sea así? Bueno, guapita, mira, no vamos a trabajar para ti. Eso va a empezar. ¿Vale? Aunque es verdad. ¿Para qué vamos a trabajar si podemos trabajar menos? Esta señora es la señora de Santa... A ver, ella vela Sí. por los intereses de los trabajadores, de la conciliación familiar que tanto habla Claro. Daniel. ¿Cómo se llama esta señora? Velarra. Ah, es de Velarra. Ah, esta es la Velarra. Vale. Sí. Yo le diría, señora Velarra, oiga, mire, para que usted toque la flauta, alguien la tiene que fabricar. Bueno, Bueno, pero pues... lo que pasa también es que, primero teníamos el Comegambas, que claro, también, es decir, también os digo una cosa, que el otro día escuché que el día 15 de octubre van a hacer una manifestación y digo, bueno, una vez, me parece que hace 2 años que no hacen manifestaciones, digo, a ver, ¿para qué va a ser? ¿Para el tema de horario, fijos discontinuos, no sé, el tema de salarios? Pues no. ¿Sabes por qué nace la manifestación el día 15 de octubre? Dilo. Por Free Palestine, que me parece muy bien, pero hombre, yo creo que hay cosas mucho más urgentes en este país que manifestarse después de no haberse manifestado nunca por esto. Entonces, ya llega un punto que dices, bueno, subvencionados a todos. Después la otra, que nosotros trabajemos los empresarios para que ella tenga más horas para militar, para ir al gimnasio, es que me parece realmente fuera de lugar. Es que yo no sé qué están haciendo esta gente cuando tenemos datos de concursos. Han subido un 53,8, es decir, yo no sé qué dice que las empresas están ganando más, tanto uno como otro. Yo no sé dónde lo ven esto, pero que se vayan al INE. Es decir, es que tampoco no hace falta tanto. Bueno, Daniel, ya has visto que Pepe Álvarez dice que a ver si acabamos con el rollo este. Y también hemos dicho muchas veces en este programa que ya vale con el rollo es siempre de lo mismo. Sí. Porque parece que aquí los autónomos sean el enemigo a batir. Sí, porque si fíjate las declaraciones, sí. Fíjate las declaraciones que estaba haciendo Pepe Álvarez. Yo respeto todo mucho del mundo, pero creo que de empresa no sé si sabe mucho. No creo que sepa mucho, porque su única misión es administrar los 6 millones que reciben de subvenciones. ¿Y cuántas escuelas se pueden hacer con 6 millones? Y tenemos que estar subvencionando un sindicato que debiera ser subvencionado por sus afiliados. Por las cuotas. Pero ¿no os parece que el discurso de la lucha de clases, es que el puño en alto, pero es que la lucha de ya clases está pasado, ya Daniel? está pasado de moda. Todo lo que dice del teléfono está pasado, todo eso. No. Es precisamente de lo que se sirve. Es decir... Ah, sí, pero no es útil. No, en este relato del personaje porque es un personaje, bueno, sí, es la primera vez que introduce este elemento de las familias de las pymes y los autónomos. Es la primera vez que se atreve a decir una barbaridad como la que suelta, al objeto de intentar, yo qué sé, de echarle un salvavidas a Yolanda Díaz. Es el desconocimiento absoluto de la vida real, de cómo están las cosas. Esto ya es reírte de la gente, pero es evidente que la pinza del IBEX 35 con la izquierda sindical les ha funcionado durante los últimos 45 años. Por eso estamos como estamos. Es decir, precisamente los autónomos y las familias de las pymes no han tenido voz propia en ninguna parte, y todo el mundo se ha atrevido con ellos. Y se han ido. Y si tú escuchas a la Velarra, de lo único que te habla es de los grandes jefes, de los grandes beneficios. Pero ¿esto qué tendrá que ver con la vida real? Si el 99,8%, repito, del tejido productivo son las familias de las pymes y los autónomos. Pero ese relato cala.
Es decir, cuando a ti te hablan del IBEX 35, estos jefes malignos, no sé qué, pero si esto no tiene ninguna correspondencia, pero ninguna con la vida real. Por eso la gente cuando está escuchando ese relato, al final, la consecuencia te diré, es distinta. Si ya no nos vota nadie. Porque ya cuando nos estás escuchando, además, fíjate, las pymes, ya sabes que no tienen representación sindical hasta que no tienen 50 trabajadores, ¿de acuerdo? El promedio, especialmente, fíjate, en Cataluña conozco perfectamente los datos de la PIMEC, que tiene pues 170.000 empresas. La media son 12 trabajadores. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vosotros, al fin y al cabo, ¿a quién representáis? ¿A quién representáis vosotros? Porque a las familias de las pymes y a los autónomos es evidente que ya tú no los representas. Y además los acabas de excluir con tus declaraciones. Es decir, jamás os habíais atrevido con esto. Pero hasta en eso fracasáis, teniendo en cuenta el esperpento ya de vuestras políticas que han conducido a un verdadero desastre a España. Dejadme que os ponga encima de la mesa una noticia que salió el lunes del ministro de Economía, el señor Cuerpo, que decía, mira, ya hemos desplegado más de los 50.000 millones que se nos habían entregado de los fondos Next Generation de la economía. Es decir, un superdopaje de nuestra economía, un superdopaje. Es decir, hemos desplegado toda esa subvención, ¿de acuerdo?, para promover empleo y promover riqueza. Aún así sigues el último de la Unión Europea. Claro. Eso no te lo dicen. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de haber hecho este tipo de políticas vuestras, esta gestión del dinero? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que sigues el último. Pero que no están gestionando, están despilfarrando. Sí, pero por eso, por supuesto. Pero es decir, seguir el último de 27 países, manteniendo aún los 2 dígitos, con una economía que está completamente dopada, significa que el año que viene, cuando tú ya no tendrás los fondos General Election, ¿de acuerdo?, la hostia que nos llevamos, pero es, repito, lo dije en el anterior programa, es de Bud Spencer. O sea, será una hostia que nos van a recoger con servilleta. Y la gente de esto no es consciente, te aseguro que no es consciente de la que se nos viene encima. Por eso necesitamos, pero es imperativo, una reforma del sistema. Una reforma completa, una rehabilitación, porque el sistema ha colapsado. Tú fíjate, te hablan de la economía como un cohete. Tú imagínate, yo me llego a una empresa y te digo, ¿cómo vais? Como un cohete, esto es la rehostia. ¿Y qué? ¿Cuántos beneficios dais? No, seguimos con las pérdidas de la rehostia. O sea, no reducimos nuestras pérdidas, es decir, seguimos aumentando el nivel de... Y esto es ir como un cohete. O sea, que tú sigas aumentando la deuda pública, que esto, repito, esto no hay ningún organismo en el mundo, una fundación, asociación, empresa, algo que tenga una actividad, que pierda un pastizal versus lo que ingresa, que esto se llama deuda pública, esto solo te conduce a una cosa, y es al desastre completo y absoluto. Por eso hablo de que ya no podemos aguantar los niveles de precariedad social que tenemos a día de hoy. Hoy hay 12 millones de personas en el umbral de la pobreza. Prácticamente el 30% de la población de Barcelona está en el umbral de la pobreza. La gente no llega a final de mes. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué soluciones se dan a esto? Entonces, siempre digo lo mismo, Sí, sí. Dice, te pongo un ejemplo encima de la mesa. Dices, no tenemos natalidad, va a ser un drama. Pero ¿cómo vas a tener natalidad si no tienes vivienda? ¿Por qué no sale por la televisión la interrelación de la falta de vivienda con la natalidad? ¿Pero dónde va a tener los hijos la gente? ¿En la calle los va a tener? ¿En tiendas de campaña compradas en alguna tienda? ¿Los va a tener ahí? Entonces, Dani, pero no te puedes sorprender de eso. Pero tampoco no construyen porque es complicadísimo. Es decir, es que para conseguir una licencia... Intervencionismo. Claro. Pero yo creo que el mensaje que tenemos que enviar a nuestra audiencia es que cuando existe este intervencionista comunista, porque esto es intervencionismo, esto no es una supervisión, que a mí me parece absolutamente correcto y lógico que exista una supervisión por parte de determinadas administraciones para ver simplemente que se cumple la legalidad. Pero esto no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando de un control asfixiante, una motorización completa las 24 horas del mercado laboral, del mercado de la vivienda. Es igual, coge tú lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Se ha creado una industria paralela política que no genera nada, solo genera gasto y problemas. O sea, la política hoy ya no resuelve los problemas de la gente. No los resuelve. Es al contrario. O sea, no haces más que ponerle dificultades. O sea, cuando dices, por ejemplo, que hay un desastre en materia de vivienda, es por el intervencionismo. Es intervención, licencias, control de los precios, desastre completo. Pero esto ha pasado en todo el mundo. Tú cuando intervienes un mercado que debería funcionar, entre comillas, prácticamente solo permitiendo que se haga vivienda, fíjate, Tokio como se hace no suben los precios,
Cuando hay una verdadera política social, no suben los precios y tiene todo el mundo acceso a la vivienda. Aquí no, aquí vas con el intervencionismo masivo. Lo mismo te pasa con el mercado laboral. Has intervenido tanto el mercado laboral que ha dejado de ser flexible. Por eso estás a la cola de la Unión Europea, a la cola de todo, con un drama para la gente mayor de 55 años y especialmente para los jóvenes que se van. Habrá que decir que prácticamente 3 millones de jóvenes se ha ido de aquí. Pero de eso, chitón, de aquí eso no habla ni el gato. ¿Por qué? Porque no interesa. No, claro que no. Entonces, la gente se ha dado cuenta de esto, ¿eh? Siempre digo lo mismo, ¿eh? Si tú quieres tener una lección de economía, ya que tengo tres tremendos economistas, si tú quieres saber de economía, vete a la plaza. Habla con el carnicero, el pescatero, el verdulero. Estos saben de economía que yo he alucinado, porque me he recorrido tantos mercados en mi vida, y cuando los escucho digo, joder, tío, pero es bestial el nivel. Por tanto, cuando tú dices a la gente no se entera de nada. No, perdona. La gente se entera de todo. Déjame que te ponga un dato encima de la mesa. Hoy la desconexión de la política, y creo que esto lo hemos de poner encima de la mesa, es completo, Isidro. Completa la desconexión. Fíjate, cuando salen las encuestas, ¿por qué no sale el dato de la abstención? ¿Alguien cuando ve una encuesta mira el dato de la abstención? Es que no interesa. De la desconexión. Claro que no interesa. No te lo pone en ninguna parte solo por un motivo. Porque la gente se asustaría de la gente que ha decidido no está representada por nadie. Por nadie, no me representa a nadie. Porque al fin y al cabo tú buscas una persona que tenga identidad contigo. Especialmente pues un trabajador, un autónomo, un pensionista. Dice, a ver, pero ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué se está planteando aquí? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Tú has escuchado hablar a un político y a una persona, entre comillas, que genere riqueza? Es un lenguaje completamente distinto. El político comienza a decir, vamos a impulsar una ley de vivienda para promover que en el futuro nuestros jóvenes, y todo es futurible, todo es condicional, todo es etéreo. En cambio, tú cuando coges a un tío de la calle y dices, oye, mira, voy a hacer 50 pisos, que los voy a hacer en 18 meses, que el coste es tal. Esta es la clase de política que se necesita. Una política singular, de concreción y explicándole a la gente verdades como puños. Esto es lo que se necesita a día de hoy. Y tomar medidas, yo te diría, muy drásticas, porque la que se nos viene encima, te aseguro, Isidro, que la gente no tiene ni idea. Pero es que además esta gente que habla de la empresa, que no tiene ni la más remota idea de lo que es una empresa, nunca han montado una empresa, van contra la empresa. Mira, yo he sido trabajador y también he tenido empresa, y creo que la mejor manera que alguien deje de ser de izquierdas es que monte una empresa y vea que hay que pagar autónomos, una fiscalidad desorbitada, demandas de empleados, etcétera, una lucha en un mercado. Y entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda desaparecería. ¿Qué habría? Una derecha moderada y otra más radical. ¿Os suenan demócratas y republicanos? Sí, pero ¿por qué tenemos que hacer siempre bandos? Sí. Luego, de todas maneras, con Lidia, en la siguiente parte entraremos más en detalle en la empresa, estamos calentando motores. Kiko, que tú como empresario, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo lo que veo es que este señor que se llama Pepe Álvarez era el secretario general de UGT a nivel nacional. Sí. Atención. O sea, en principio, este señor tendría que defender los derechos del trabajador. Y trabajador es el que tiene una nómina como el que es autónomo. Esto es así, de toda la vida, ¿eh? Los esclavos. Sí, ¿vale? Entonces, lo que no puede ser es de que este señor haga unas declaraciones que el propio subconsciente le falla, porque yo sé lo que ganan, he ido a Hacienda y sé lo que ganan. ¿Por qué, señor? ¿Por qué se pensate que yo sé lo que ganan? Que se gana muy bien la vida. Pero usted sabe todo lo que tenemos que pagar. Porque es que el concepto es otro. O sea, el concepto tiene que ser, oye, vosotros crear lo que es riqueza y yo os compensaré, como hacen los bancos. O sea, si tú me traes aquí mucho dinero, yo te daré lo que es un interés bajo, ¿vale? Pues estamos jugando con esto. O sea, si tú me creas lo que es riqueza, yo podré hacer otras cosas y en compensación te voy a ayudar. Esto ningún político lo ha dicho, esto ningún político lo ha dicho. Al contrario, nos asfixian diciendo de que, oye tú, que yo sé lo que ganas, y con que sé lo que ganas te voy a meter impuestos para que lo compensamos, porque estamos en un estado comunista. Eso es como si lo robases, es como yo sé lo que ganas, bueno, no se lo he sacado a una yaya en el cajero, claro, o sea, quizá hago 24 horas trabajando, ¿me entiendes o no? O sea, hay gente que tiene la mala de esto de que quieren ganar dinero. Yo esto no lo puedo entender. Ya sabes que lo importante no es recaudar. Sí, yo creo que viven en el mundo totalmente de yuppie. Yo no sé dónde están. Bueno, porque no han bajado al suelo. Esta gente promueve las revoluciones con un iPhone 16 en la mano y desde el Starbucks. Muy bonito la revolución así, porque eso es lo que tenemos hoy en España. Ese tipo de comunismo.
No, pero el problema dice Pau. Si lo ha dicho Pau. La subvención. Claro. Quítale la subvención. El problema que tenemos. Ya está. Ya se acaba con este tema. Con el dinero el gran problema que tenemos en este país empresarialmente, el gran problema es que no tenemos. Todo el mundo identifica ese problema. Lo identifica hasta mi vecina. Todo el mundo identifica el problema que tenemos en España, del tamaño que sea y del sector que sea. El problema es que no tenemos cómo hacerlo llegar a nuestros dirigentes políticos. No tenemos conexión con la política, o la política no tiene conexión con el pueblo. Y por lo tanto tú puedes pegarte cabezazos contra la pared, porque si quien nos tiene que representar son estos pájaros de los sindicatos, vamos arreglados. Pero ¿a quién representan? Bueno, pero están ¿Pero pagados. qué es lo que representa? Es que, a ver, una persona que la paguen para hacer eso y para decir eso. Pero bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, pero mira, es un gobierno socialista el que hay hoy. No es sanchista, no es socialista, porque es otra historia. Bien, pues es un gobierno como tú digas, que ya me está bien. Pero sin embargo, debiera ser un gobierno progresista. Y debiera preocuparse de qué. De ti y de mí, todo, claro. De ti y de mí, De todos. ¿Y se preocupan de ti y de mí? No, de ellos. Pues ya está. Han cogido más argumentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Intentar resolverlo. Recuerden siempre que de hace mucho tiempo, antes quizás había cierta decencia y cierta honradez, Daniel. Pero tiempo a esta parte, estos señores que se apropian de ideologías, porque es gente vacía que le pone un título y le da igual ser de un lado que ser de otro, porque al final tenemos lo mismito en todos los lados. Recuerden que si no hay problemas, ellos no tienen nada que hacer. Por ejemplo, como más problemas generen, como menos problemas se resuelvan, más sentido tiene su existencia. Entonces, ¿para qué van a resolver nada? El otro día veíamos un niño de unos 12 años por internet, no sabía exactamente dónde era, que dice, ¿quién vota a los partidos que están gobernando? La gente necesitada. ¿Y qué les venden? Esperanza. Por lo tanto, si les solucionas el problema de dejar de ser necesitada, luego no me votarán. Entonces ellos, a partir de la escasez... Tienes que poner a otra gente necesitada. O sea, no, lo que dice Daniel siempre, necesitamos gestores. Necesitamos gestores. Efectivamente. Claro, total. Si es que, vamos a ver, hablamos de Irene Montero, que es que claro, que es que ha sido cajera del Mercadona y que vas a... Pues ojalá hubiera sido más tiempo cajera del Mercadona, porque se hubiera enterado mucho más de cómo va la vida. De cómo funcionan las cosas. Lo que pasa que es que igual estuvo un verano porque se querría comprar a saber qué. Bueno, igual trabajo más. Bueno, no lo sé. En el Mercadona, desde luego, parece ser que no, pero mejor le hubiera ido. Un país que escucha a un representante sindical de esta envergadura hablar así de los autónomos y las familias de las pymes, es imposible que nos pueda ir bien. Y de los trabajadores. No, porque cuando digo familias de las pymes hablo del 70% del empleo. Claro. Yo no hablo de las pymes, que a mí este rollo patatero que intentan vender, las familias de las pymes, el barco vikingo. ¿De acuerdo? Que estos son equipos de trabajo. Aquí no hay empresario y trabajador, que esos son equipos que cada mañana cogen el remo y venga, como veces a remar, como hacemos nosotros cada mañana. Que son familias que tiramos del carro. Y eso representa prácticamente el 70% del empleo. Entonces, estas declaraciones son ultra peligrosas por el mensaje erróneo que envían. Porque los datos, como bien te está diciendo Lidia, abocan a que hayamos aumentado más del 50% los concursos de acreedores. Hemos batido durante la época de Loyanda Díaz récord de cierres de empresa. Un país que persigue la riqueza y que pone a las familias de las pymes y a los autónomos, que es el 98% del tejido productivo, en modo persecución, que parece el mal a combatir, es un país que está abocado al completo desastre. Pero esto no es representativo del pueblo. Por eso hablo de la gran distancia y de la confusión social que hay entre la política y la gente. El párroco nos lo ha explicado a la perfección. El pueblo no falla. El pueblo estaba allí. Pero es que está allí, está en Las Palmas, está en Cantabria, está en Cataluña. El pueblo no falla. Y los mismos problemas tiene el panadero en Sevilla, que los tiene en Madrid, que los tiene en Barcelona. La gente está hasta los huevos ya de que no se den soluciones. De un sistema que no funciona, que ha colapsado y necesita de una remodelación completa. Y esto que digo yo lo dice cualquier persona en la calle porque lo vive, porque no se dan soluciones. Y la gente no quiere que la hagas multimillonaria, la gente quiere vivir tranquila, nada más que eso. Y para ir tranquilo necesitas tener un acceso a la vivienda y tener una renta digna.
y de la felicidad ya me encargo yo, que tú no te tienes que meter Claro. en mi vida privada. Pero este sistema de intervencionismo masivo, creando una industria política, porque ahora ya utilizo la palabra industria política inasumible, es una tubería que necesita de una cantidad de recursos, que ¿de dónde los sacas? Los sacas de la gente, de ordeñar a lo bestia las economías de los trabajadores, de las familias de las pymes, de los autónomos, de los pensionistas, de todo el mundo, para mantener eso. Entonces, este sistema ya ha llegado a su fin y necesita de una remodelación completa, como se remodela una cocina, como se puede remodelar un armario con la ropa, porque las cosas se desgastan en esta vida y las relaciones humanas también. Fíjate, al final, de lo que hablaremos es que el pueblo se ha puesto al servicio de la política, no al revés. Este delirio, que parece un delirio argumental, es la realidad absoluta. El pueblo se ha puesto al servicio de la política. El interés partidista nos ha devorado y el pueblo hoy no pinta nada. El artículo 1 de la Constitución española te dice que la soberanía reside en el pueblo español. Hombre, yo preguntaría, ¿no será más bien que reside en los partidos políticos? Que ha habido una función delegada a una cosa que se llama la industria política y que hoy el pueblo no pinta nada. ¿Cómo es posible que en una región como nosotros no hayan presupuestos en Barcelona, no hayan presupuestos en la Generalitat de Cataluña y no hayan presupuestos en el Estado? Entonces, ¿cómo va a funcionar el país? Y me dicen, no, es que no va, pero si es que no hay nada. ¿Tú te imaginas una empresa sin presupuestos? Claro. Es que es desquiciante. Y dices, bueno, Daniel, te hace tranquilizar. Pero ¿cómo me voy a tranquilizar viendo tamañas aberraciones y que nadie le pone solución? Pero repito, el pueblo importa un bledo. Porque si no se convocarían elecciones. Le darías la voz, ¿de acuerdo?, a la democracia participativa. Si tú no apruebas presupuestos, por narices tienes que convocar elecciones. Para que se pueda aprobar el cómo gestionamos el dinero. En un mundo tan cambiante como el nuestro, porque el mundo ha cambiado radicalmente y ya no volverá a ser como antes. Hemos entrado en una cosa nueva que se llama la era digital, que lo ha cambiado todo y necesitamos tomar decisiones, ya te digo, a muy corto plazo, pero sin presupuestos no lo puedes hacer. Entonces, hoy el interés partidista debe acabar y debemos entender, porque el pueblo esto ya lo ha entendido a la perfección, que primero va la sociedad, va el interés general, ¿de acuerdo? Y en último extremo van ellos. Pero esto no funciona de esta manera. Una parte del pueblo. No. Los que están untados. Sí, los que están no lo quieren entender. Pero Isidro, hay una industria que se protege y que se va a proteger. Claro. Y hará lo imposible para que esto no cambie. Pero hoy hay un clamor popular, hay un clamor social de que las cosas no funcionan. Y no se está planteando ningún proyecto que sea ilusionante. Yo voy por la calle y le pregunto, oye, dime a alguien que plantee un proyecto de verdad ilusionante, transformador. Esta es la palabra, transformador. Que sea reformista. Una palanca de reformas estructurales. Por eso hablamos en esta mesa, y lo hemos hablado desde el minuto cero, de que las próximas elecciones posiblemente sean las elecciones más importantes en democracia. Porque se plantea una cosa que se llaman las bases constituyentes. Si no somos capaces de entender que nuestra estructura, como hemos edificado el sistema, hace aguas por todas partes y necesita remodelarlo y ponerlo al servicio del interés general, al interés del pueblo, leches, nosotros nos vamos a pegar un ostión que nos van a recoger en servieta, y la culpa no va a ser de la gente, porque la gente no tiene ninguna capacidad de cambiar eso. Tiene capacidad de transformar una realidad social mediante una cosa que se llama el voto, ¿de acuerdo? El voto. Pero más allá de eso, te aseguro que le hemos puesto cadenas, hemos puesto cautiva a la sociedad. Estas cadenas de las que tú hablas, Dani, precisamente, a mí me gustaría comentar que esta gente lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque ha atacado muchos flancos, y el primero es con la fiscalidad progresiva, con lo cual impiden que nadie quiera ser rico ni pueda serlo mañana. El rico de ayer sigue siendo rico y le viene muy bien, nadie más sube al vértice. Si tú hoy ganas 1.000 vas a pagar un 10%, si ganas 2.000 pagarás un 30%, y si ganas 10.000 vas a pagar un 60%. Efectivamente. Esto es absurdo. Esto impide que se quiera ser rico y suba en la pirámide social. No hay movilidad social. Esa es la cadena que tú hablabas, Dani. Y otra es que, señores, ustedes nos llaman fascistas por ser de derechas. Ustedes tienen que culturizarse un poquito y leer. No hay nada más socialista que el fascismo. En el siglo XX, Benito Mussolini y filósofos como Gentile definieron el fascismo como el control estatal total. Nada se mueve sin que el Estado lo intervenga. Es la mayor representación del socialismo actual. Ellos son los fascistas. Señores, yo soy de derechas, no soy fascista. Soy más socialista que usted.
Bueno, es que recordemos que el ser de izquierdas no es monopolio del socialismo. Pero entiende que ellos tienen una filosofía, que es la de igualar económicamente a la población española. Sí, pero por abajo. Permíteme, solamente se puede igualar a la población en la pobreza, nunca en la riqueza. Por lo tanto, este es un criterio de izquierda que lo están llevando a término. Cada vez somos más pobres, pero nos parecemos mucho más. Yo ahora ya me parezco mucho más a mi vecina del cuarto y ella a la vecina del edificio de enfrente. Cada vez tenemos menos posibilidades de acabar llenando la nevera. Y eso es lo que se pretende, con lo que dependemos de ellos y dependemos de subvenciones y de paguitas. Y así está más del 70% de la población española. Bueno, ya saben que de cara a ese plan que tienen, que no lo mencionaremos por esa agenda establecida, no tengas nada y serás feliz. Sí, claro. Yo sé. Todo para el Estado, y recuerden que entre socialismo y comunismo la diferencia es que el comunismo te somete a la fuerza y el socialismo a través del voto, pero acabas sometido. Bueno, y como ha dicho Daniel, y de la información que es tendentista, o sea, la gente actualmente su opinión se basa en la información que recibe de los medios de comunicación, lo cual es el colmo del peligro, ¿eh? Sí. Porque mira que se vierten por las ondas tonterías como la que acabamos de escuchar de un líder sindical. Sí, sí. Kiku, ¿qué querías? Sí, no, quería hacer un comentario, una apreciación. O sea, lo que le ha salvado al señor Pedro Sánchez ha sido los fondos europeos. Porque con esto puede trabajar sin presupuestos, ¿vale? Porque el problema de los presupuestos es de que este señor tiene tal vinculación con contratos ya dados que necesita alargar lo que es esta legislatura para que se cumplan, porque tiene con sus amiguitos, pues ha dado una serie de contratos que tienen que cumplirlos para poder ir recaudando, que digo yo, para decirlo suavecito. Sí. ¿Queréis decir que esa estrategia de no hacer presupuestos es que en el momento que se presenten presupuestos se va a ver todo lo que hay debajo? No. Es que y no si pueden se acaban los fondos, aún más. Es que no se pueden hacer presupuestos, mira, por lo que dice Kiko, sobre todo, porque los fondos se acaban este año. Los 141.000 millones de euros, es que no estamos hablando de 30 céntimos, se acaban este año. Entonces se tienen que hacer presupuestos sin contar con eso. Ojo el 26. Entonces, todo lo que se está haciendo, claro, para el 26. Bueno, lo que dice Daniel, viene el Armagedón. Claro, todo lo que se está invirtiendo actualmente con el dopaje de los presupuestos, no se podrá reinvertir la misma cantidad el año que viene. Por lo tanto, ¿eso cómo se le explica al señor de Cuenca, que no tiene tren? Claro. Cantabria. ¿Cómo se le explica? Explíqueselo a los enfermos de cáncer. ¿Cómo se le explica? Que han muerto muchos por estar en lista de espera y no se les ha atendido. Perdón, yo acabo de venir. Tremendo. Yo acabo de venir de Soria, de ver pueblos de Soria, y lo estaba hablando con mi eminente compañero y economista. ¿Cuál de ellos? Que tiene muchos. No. Alberto. Hemos estado charlando un ratito. He estado viendo pueblos de Soria y os doy mi palabra de honor, porque yo estuve llevando el gremio de telecomunicaciones de Cataluña y Baleares. Hay pueblos que son absolutamente oscuros, ciegos, no tienen ninguna posibilidad de conexión vía internet ni telefónica. Dígame dónde está que me voy. Yo también. No os podéis ir, porque hay pueblos que son 20 personas que viven, el pueblo absolutamente vacío, ni un solo servicio, Sí, unas carreteras inmundas, y encima no tienen la posibilidad de enviar gente joven para revitalizar el pueblo, porque no hay servicios de telecomunicaciones. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Cómo van a resolver eso un gobierno si no tiene unos presupuestos adecuados para hacerlo? Bueno, no lo va a hacer. Pero además, el que ha votado este gobierno no lo ha votado para que haga nada de eso. Al contrario, el que ha votado este gobierno es un votante que debería tener un carnet y una cualificación para hacerlo. Sin embargo, ¿qué le interesa? El consumo inmediato, la paguita, el patinete y el iPhone. No le importa un bledo si ese pueblo tiene infraestructuras, si no llega el tren, si no hay universidades ni hay hospitales, importa un rábano. Sí. Y ese es el votante del PSOE. Pues es una pena. Por eso cada vez el nivel de educación es más inferior, porque más borregos, más votantes. Lo cual Mira, Sí.
Servicio de inteligencia. No, pero lo hemos visto aquí en España, porque nos han pasado 3 desgracias muy grandes. El tema de La Palma del volcán, que aún están igual, viviendo así en moldes casi. Sí. Después tenemos la Dana de Valencia, que yo tuve también en el programa, una persona que me decía que para recibir 6.000 euros se habían duplicado como unos formularios, y entonces que eso lo hizo la administración directamente, entonces no se les había dado, y ahora están esperando una de 3.000, pero como la primera no la tenían aceptada, tampoco. Y eso es la mayoría de los valencianos, es decir, tela por 6.000 euros. Sí. Imagínate tú cuando han perdido la casa. Y después tenemos pues los incendios, que también, a ver, todo el mundo brilla por su ausencia. Es decir, lo más importante que tenemos en España, todo está perdido. Es decir, bueno, pues lo que decía el padre, es decir, el pueblo salva al pueblo al final, pero nada más. Pero es que no entendéis que el cambio climático está afectando a todo. Bueno, eso sí, en eso tiene razón. Sí, el Falcon también. Sí. No, ese no afecta al cambio climático. Lleva un filtro. Oye. Daniel, señores. Sí, fíjate, vamos a intentar buscar un ejemplo o un espacio donde la política tenga su mínima expresión. Y uno de los que tenemos principalmente, y que está totalmente vinculado al talento de la persona, es en el deporte. Sí, también. En el tenis, en el fútbol, en el deporte en general. Yo creo que hoy España debe ser una de las grandes superpotencias, lo pongo en mayúsculas, en temas deportivos. Pero eso está totalmente vinculado a la falta de injerencia, gracias a Dios, de la política, ¿de acuerdo? En esa manera de proceder. Es decir, cuando tú has dejado al mercado libre, cuando tú has dejado al talento que se exprese en su mejor versión. Y por eso tienes en el mundo del tenis, en el mundo del motociclismo, en el mundo del fútbol, en el mundo de tantas y tantas cosas donde estamos a la vanguardia de todo. Es decir, cuando no lo contaminas con cuestiones políticas, con ideologías, las cosas te funcionan la mar de bien. Fíjate, ¿por qué yo tengo que aguantar que las pymes alemanas, italianas, francesas, es decir, de todas las sean el doble de grandes que las nuestras? O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué hemos hecho mal? Porque algo muy mal hemos tenido que hacer para que nuestras pymes no puedan crecer. Pues la primera cosa que se ha hecho mal es que no han tenido voz propia. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién ha representado a las familias de las pymes y a los autónomos en el Congreso de los Diputados y sobre todo en las mesas de negociación? Y tú me dirás, hombre, pues está el organismo de la COE. Claro, pues que a mí la COE no me representa. Pero ¿cómo me va a representar a mí un organismo que está representando a las gigantescas compañías? Que no existe. Es decir, mi adversario no es el países. sindicato. Yo lo que quiero como empresa es generar riqueza, ¿de acuerdo? Aumentar mi tamaño. Y uno de los motivos por los que intento hacer eso, sobre todo, es para ser más sostenible, más solo y pagar mejores salarios. Cuanto mejor pago mis salarios, mejor ambiente tengo, más puedo decir que la vida es maravillosa, pero como yo, evidentemente, todas las familias de las pymes que tiramos adelante. La pregunta es, ¿cómo es que a día de hoy seguimos igual? ¿Cómo es que a día de hoy la voz, de acuerdo, la voz propia de las pymes y los autónomos brilla por su ausencia? Porque no me vas a decir que hay determinados organismos que nacen del brazo, que es como una marioneta, que me nacen de la COE. A mí no me representa, y lo digo públicamente, del mismo modo que el señor Álvarez no me representa, Garamendi tampoco. Un señor que cobra 400.000 euros en nóminas 390, no puede representar jamás a las familias de las pymes y los autónomos porque no tiene ninguna identidad y no tiene ninguna, yo te diría, correlación con la realidad. O sea, no puede ser este instrumento. Pero la pinza, que es la pregunta que me has hecho antes, que es el vaso comunicante, que me has preguntado, Daniel, si la confrontación funciona. ¿Cómo que si funciona? Pues si la ves a día de hoy. ¿Qué te dicen desde la izquierda, desde Podemos? Los grandes empresarios, las grandes empresas y los beneficios. ¿Y qué te dicen desde la parte de la COE, ¿no? Que te hablan del Alcaraz y de las horas para calentar ese debate. Pero si es estéril. Todo lo que está en medio, que es la gran bestia, son las familias de las pymes y los autónomos que representan el 70%, prácticamente el 70% del empleo. Si tú coges a eso, sacas un látigo y le das y lo dejas sin voz propia, al final, ¿qué te pasa? Que tienes récord de cierres de empresa, todo el mundo se quiere vender su compañía, récord de absentismo laboral, récord de bajas laborales, récord de pérdida de espíritu empresarial y te has cargado el espíritu emprendedor. Has destrozado el país.
Eso es lo que te ha pasado, ¿de acuerdo? Es el que sustenta todo. No, es la clase media lo que ha desaparecido. Sí, sí. Por tanto, tú lo que has invertido es en un instrumento de pobreza generalizada y has hecho pobres a la gente, porque aquí has perseguido la creación de riqueza. Está mal vista la creación de riqueza, pero mal vista desde las familias de las pymes y los autónomos que no los dejas crecer. Con lo cual, lo que tienes que hacer es quitarles el lastre, quitarle las cadenas y dejar que este colectivo, déjalo en paz y deja que crezca, que eso es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y deja de intervenir y de controlar y de triturar y machacar a todo este colectivo que nos está llenando de pobres, coño. Que eso es lo que está pasando aquí. Es que lo necesitan. Bueno, ahora pasaremos, antes de despedir a Kiko, pasar a la segunda parte. A ver, Pau también quería apuntar algo antes de terminar, pero cuando escuchábamos el audio de Pepe Álvarez, hay una cosa que me llama mucho la atención, muchísimo. Dice, vamos a subir los salarios. Usted no puede subir los salarios. Usted no es empresario. O sea, no sube los salarios el Estado. Los suben los empresarios a partir de las facilidades que el sistema impositivo y las reglamentaciones vigentes te permiten trabajar con más libertad. Entonces, usted no va a subir salarios, el gobierno no va a subir salarios. Lo que va a hacer el gobierno, si quiere comportarse con la ciudadanía, es dar todas las facilidades a esa bestia negra que ustedes tienen como empresas, autónomos y pymes, y darles libertad de mercado, darles libertad de actuación para que al restar carga impositiva, si no me equivoco, corríjanme porque soy neófito, pero soy una persona de... Lo dices bien. Por favor, den facilidades, pero dar facilidades a las empresas está claro que da libertad a los trabajadores, porque entonces el empresario le puede pagar mejor a la empresa. No es la bestia negra el empresario. Claro que hay empresas avariciosas, pero también hay malos trabajadores. Entonces, es un ecosistema, y lo he dicho muchas veces en este programa, es un ecosistema que estamos obligados, Daniel, a llevarnos bien. No hay trabajadores sin empresas, no hay empresas sin trabajadores. Sí. Bueno, sí, en las redes nos dicen que sin empresas se puede trabajar sin bueno, yo creo que sin trabajadores no, bueno, claro, a trabajar para el Estado y a comer harina de grillo. Exacto, demagogia pura y propaganda, pero siempre es lo mismo, siempre. Exacto. Y aparte que la empresa privada es la que sustenta todo lo público, es que si nos cargamos la empresa no tenemos absolutamente nada, subvenciones, manipulación y ya está. Es pobreza. Ellos odian todo lo que antes era positivo. Odian la heterosexualidad, odian el mundo empresarial y quien gana dinero, odian el que tú tengas una familia tradicional. ¿Qué más? Todo. A esto añádele una invasión cultural que ha absorbido la tuya. La religión, exacto. Eso no es reversible. Van a faltar muchos años. Recordad que la última vez estuvieron aquí 800 Vamos años. A resucitar al CIT, ¿eh? Yo creo que no, ya no podemos revertir eso, la situación que bueno, vamos a hacer unos segundos, Kiko. Sería un gran debate. No más, sí. Kiko, ahora seguiremos, Kiko, que te tienes que ir a trabajar porque tú eres de los que trabajan. Eres un malvado empresario. Exacto. Escolta, no, yo solo quería decir que no caigáis... Bueno, eres autónomo. No caigáis con la tentación de las ayudas del gobierno comunista que tenemos, porque ahora están regalando lo que es la subvención del kit digital. Que esto que te ponen una página web, te lo digitalizan y de esta manera están vía directa con Hacienda. O sea, ahora, por ejemplo, los del mundo de la gastronomía, como es en el caso mío, que también tenemos un restaurante, pues el QR. El QR, el ticket de la cerveseta anirà directament a Hisenda. No, pero no vosotros, todos. No. Sí. Pero esto es un estado comunista. O sea, esto es del minuto, del céntimo que entra en caja, va directamente a Hacienda para que sepamos exactamente lo que hay. Están bonificados los inspectores. Están bonificados. Claro, están bonificados. Así no anem bé. Aquí en Cataluña decimos, así no anem bé. Bueno. De lo que decía Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es el autónomo, la pyme, el empresario, está totalmente desconectado con lo que es el gobierno. Porque mi abuelo, cuando a una cosa no le interesaba, no decía nada y silencio absoluto, y que vayan parlant, y ya está. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, pasamos del gobierno, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Abanderar una bandera que sea del autónomo, del empresario, y que vayamos a las elecciones con una bandera que sea un partido político de los empresarios. Es una cosa así, no arreglaremos. Es muy complicado ir contra todos los subvencionados, porque es que lo vemos en Barcelona, cuando hay cualquier historia, pues es que todo se acaba en violencia. Entonces, es que al final siempre hay cosas comunes, conexiones comunes de gente que al final sale del Estado por algún sitio. Sí. Ya estamos cansados, pero siempre es lo mismo, es decir, acabamos siempre igual. Es decir, que
Bueno, ya para acabar, es solamente una cosa, y ya me voy. Puedes continuar si quieres, Ramón está viniendo cuando llegue. No, solo decir una cosa, aquí hemos hecho mucha publicidad del tema de Gaza y toda la coña buladona, pero en el Congo están matando a cristianos. Yo lo digo todos los programas. Y nadie dice nada, no interesa, no interesa porque los cristianos son Geran Calés, y con que son gente con Calés no interesa. No mezclemos. Seamos prudentes. Por ahí no, seamos prudentes. No, cristianos no es riqueza. Cristianos es una... Bueno, es lo que piensan ellos. Ellos piensan que son de derechas, entonces, esto es lo que piensan. Sí. Bueno, tampoco es de derechas. El problema es que piensan distinto a ellos, porque aquí las derechas y las izquierdas han perdido sentido. Me gustaría, si con tu permiso, apostillar un segundo. No, porque soy un presentador facha y usted no habla, que habla cuando yo quiero. Fantástico. ¡Toma! ¿Me tiene claro? Clarísimo. Pues ya está. Qué fastidio. Así me gusta. En las tribus vikingas era el más fuerte y mientras nadie me lo demuestre, mando yo. Iríamos con un hacha, ¿no? En los vikingos iríamos con un hacha a cortar cabezas. ¿Sabes que los vikingos, aparte de tener esa virilidad y esa testosterona tan subida, la tumba más importante vikinga encontrada era de una vikinga, de una guerrera vikinga, de una jefa vikinga? Se pensó durante muchísimos años que era de un vikingo porque estaba enterrada con un montón de parafernalia guerrera, ¿no? Con armas, con armadura, con tal, y se pensaba que era de un hombre. El hallazgo más importante de la civilización vikinga. Miraron el ADN y era de mujer. Que a pesar de ser tan combativos, eran muy amantes de la familia y de unos valores tradicionales importantes, ya más aventureros que salían a la mar sin saber lo que iban a encontrar. Pau, habla, hombre, que era broma. Ya. La saco yo nido, ya no digo remedio. Es que ha remomerado viejas épocas. Es que soy poquita cosa y cuando aprietas me haces daño. Mira, no quería Permíteme, por favor. Quería apostillar lo que estaba diciendo Daniel. Daniel se ha quedado corto en su apreciación por primera vez. Él dice que no hay quien nos represente a los autónomos y a las pequeñas. A nivel nacional, en las mesas de negociación. A nivel nacional, no. Sí. Pero somos 49 millones de españoles que no nos representan nadie. Pero una cuarta parte de esos españoles son pensionistas. ¿Quién nos representa en el Congreso de los Diputados? Nadie. Luego hablaremos de estrategia política. Sí, pero que conste, es que no nos representan en ningún aspecto. Ni el tato. Sí, lo primero, porque creo que es muy importante hacer esta matización que ha hecho mi amigo Kiko. En este país, en España, no hay empresarios. O sea, tú no tienes los Elon Musk, que los tienes a miles como en Estados Unidos. Yo creo que cada vez que utilizamos la palabra empresario, en realidad estamos cayendo en la trampa de esta izquierda, yo te diría malévola, ¿de acuerdo? Y tóxica. Aquí estamos hablando de familias de pymes y autónomos. No nos apartemos de ese discurso. O sea, a mí cuando me dicen, ¿usted qué tiene? No, yo soy gerente de pymes y lidero pues barcos vikingos, que somos familias, ¿de acuerdo?, que tiramos del barco. Pero yo no me puedo identificar con empresarios del IBEX 35, porque entonces estoy cayendo en la trampa que es la pinza a la que llaman, ¿de acuerdo?, que es esa confrontación. Y cuando hablamos de que no tenemos voz propia, claro que no. Es decir, la COE dice que nos representa, y yo escucho al señor Garamendi hablar de la reducción de jornada que afecta tal, pero que a mí no me representa este señor. A mí no me puede representar un señor que representa intereses de empresas multinacionales que nada tienen que ver con nosotros. Es decir, tengo más nivel de adversario con la COE que con un sindicato. Absolutamente. Porque muchas veces nos hemos encontrado con esas piedras que han impedido que las pymes crezcan, que es esa falta de representación en las mesas de negociación. Hoy, por ejemplo, la PYMEC debería estar sentada en todas las mesas de diálogo. O la Compyme, ¿de acuerdo?, que es un instrumento que se ha creado precisamente para representar a las pymes, ¿de acuerdo?, y que por primera vez en democracia las pymes tengan una voz propia pero real, no dependiente o que sea financiada por otro organismo que nada tiene que ver con nosotros. Y creo que eso es fundamental, que estamos avanzando en esa dirección. Pero esa es la conclusión por la cual nosotros somos el 50% más pequeños. Si tú tuvieras las pymes con el mismo tamaño que tienen las economías de nuestro entorno, tú no tendrías paro. Eso la gente lo tiene que saber. No tendrías paro. Seguro. Estarías prácticamente en el cero desempleo, estarías en el 3-4%, como tienen... Sí, Argentina. Argentina está en el 6%. Que esta es otra de las fábulas que utiliza la izquierda, este comunismo, para decir que vamos bien.
Intenta hablar de como si el hecho de tener bajos niveles de empleo, liderando el desempleo en Europa, es que la economía va con un... Si el problema no está en el empleo, el problema está en los salarios, que la gente no llega a final de mes, porque son salarios de mierda. Y eso hay que decirlo de esta manera. Y como tú no tienes instrumentos, ni has creado ninguna palanca para fortalecer a las pymes y a los autónomos para que puedan pagar mejores salarios, tú ahora lo que te encuentras es con una radicalización del discurso, ¿me explico? Hablando del control horario, vamos a trabajar menos, vamos a ver de qué manera te puteo y a ver si te jodo vivo ya de una vez y a ver si ya cerramos todos y esto explota ya de una vez, porque yo creo que aún es lo que están buscando. Pero no se preocupe que Pepe Álvarez subirá los salarios. Pero mira si son... Ya con el rollo este que llevan pero ya. Mira si es propaganda que podían bajar las cotizaciones sociales, porque el empresario paga prácticamente no el doble, pero paga muchísimo más y en este caso el trabajador lo ve. Dice, hombre, esto me lo podrías dar a mí. Pues sí, y en vez de bajar eso y que el trabajador pues perciba más renta disponible, pues ya está, pues no. Pero es que los salarios están desorbitados, porque cuando el trabajador tenga que pagar todo lo que está pagando por el empresario, verá lo que le están quitando. Cuando lo paguen directamente. Sí. No, ya lo ve, pero no lo comprende. Claro. No lo ve. Cuando tú le digas a ese tío, mira, en vez de cobrar 1.500 vas a cobrar 4.000, que es tu salario que estoy pagando yo. 4.000. Y ahora tú entiéndete con la Hacienda. Sí. Ahora cambiaría muchísimo esa tesitura. Toda la visión que tiene el trabajador sobre la empresa. Cobro 4.000, no 1.500. Y ahora ya me entiendo con Hacienda. ¿Cómo me roban? Pues sí, es una aventura bastante épica plantarle cara a Hacienda, pero lo vamos a hacer, porque no nos queda otro remedio. Vámonos a hacer un pequeño receso, porque vienen más invitados y seguimos con más temas. Nos quedan casi 2 horas más de radio. Nos vemos en 30 segundos.
Buenos días, seguimos aquí. Hemos hecho una pequeña pausa porque el tema se estaba caldeando. Hemos hecho una pequeña pausa. Están unos invitados de camino. Un compañero, Ramón Solé, está llegando. También está de camino el amigo Abraham Lobo, uno de los representantes de las manifestaciones en pro de la seguridad y de la delincuencia en Hospitalet del Llobregat, que además ha congregado a participantes de otros municipios cercanos, como por ejemplo Esplugas de Llobregat, donde se genera una polémica, donde algunos medios, donde algunas personas intentan convertir posiblemente Hospitalet en una nueva Torre Pacheco, y esto no se puede permitir. De esto nos explicará Abraham Lobo ahora cuando venga, y luego seguiremos durante estos días con algunos organizadores más de la manifestación, porque al final todos son protagonistas de un movimiento civil, y creo que de alguna manera, poco a poco, más allá de la política, más allá de la ideología, que lo contamina todo, tenemos que la sociedad civil ir tomando conciencia de que estamos en momentos muy complicados y que la confrontación no nos ayuda, mientras desde la política nos empujan precisamente a la confrontación. Últimamente se habla mucho de empresas, se habla mucho de que todo va bien, otros dicen que no va tan bien, otros dicen que va fatal, otros dicen que va genial, y evidentemente lo que nos damos cuenta es que hay realmente una falta de cultura en muchos ámbitos, que precisamente al final acabamos hablando. Por eso se ha extendido todo el tema de los cuñados, de las marujis, de que son gente súper maravillosa, y yo me incluyo, porque soy neófito en muchas facetas, pero al final yo creo que hay una cosa que es la prudencia, es el saber estar, el vamos a escuchar, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo vamos abocados, como decía Daniel, a la destrucción de la sociedad y sobre todo a la muerte civil, porque prácticamente cada vez tenemos menos medios y menos capacidades para hacer nuestra vida. Y bueno, hoy aprovechando que tenemos a Lidia Martínez, pues Lidia me planteaba un tema que creo que es entrar en profundidad, y como esperamos que vaya viniendo algunas veces más, a pesar de su apretada agenda, porque siempre está viajando y solucionando cosas, ella quería plantear el problema de las empresas en este país. Y cuando decimos empresas no hablamos, como dice Daniel, de las grandes empresas multinacionales que al final, y piénsenselo, la hipocresía política de este país está ayudando a las multinacionales en pro de cargarse esa clase media, ese autónomo y esa pyme, que es la que realmente conecta más con el tejido ciudadano y que conecta más con el tejido productivo de escala media, que reparte mucho mejor esa riqueza que podemos generar, esa productividad que generar. Y en cambio, desde el socialismo y desde otras medidas, y no tengo nada contra la izquierda, yo me considero de izquierdas, de hecho, les digo una cosa, no sé qué filósofo, qué escritor o qué político decía que todos, cuando venimos a este mundo, derecha o izquierda es un estado natural, somos las dos cosas, porque cuando no tienes y quieres prosperar es de izquierda, pero cuando te lo trabajas, lo sudas y te esfuerzas en conseguirlo, te vuelves conservador porque no lo quieres repartir, excepto con aquellas personas que realmente lo necesitan porque están postrados en una cama o están enfermos y no tienen posibilidad de trabajar. Y para eso sirven las ayudas sociales, no para repartirlo, para que nos salten las fronteras y acabamos manteniendo a delincuentes, cuando, como decía Daniel hace unos días también, y lo nombro porque siempre tiene unas aportaciones interesantes, es que no tenemos que criminalizar a la inmigración, tenemos que criminalizar a la inmigración delincuente, y de esto hablaremos luego. Pero respecto a las empresas, Lidia, una cosa que me tiene perturbado, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque la deuda pública debe tener un tope, a no ser que ponga la maquinita a hacer billetitos y al final todo pierde valor. Pero ¿cómo a nivel estadístico también veo los concursos y luego también, en cierta manera, yo creo que esa excesiva tolerancia de que tú montas una empresa y luego, si sale mal, ya lo pagarán los demás, aunque luego hay repercusiones también de diferente ámbito. Pero yo creo que qui la fa la paga y deberíamos reordenar una serie de cosas. Pero ahora, para empezar, ¿hasta dónde va a llegar esto? A ver, pues tenemos una situación económica muy mal desde hace ya años, desde después del COVID. Y antes del COVID ya teníamos muchísimos concursos en España. Lo que pasa que cada vez se va incrementando más. Evidentemente, pues no ayuda a nada. Tenemos una confiscación, yo diría ya lo que es a nivel tributario, muy grande sobre las empresas. Es decir, no flexibilizan nada a veces los aplazamientos, y lo que hace evidentemente que van reduciendo todo lo que es el tejido empresarial
¿Por qué? Porque es que el empresario evidentemente tiene que ser competitivo, tiene que funcionar muy bien, tiene que ser gestor, y lo que es la imposición que tenemos a nivel fiscal es muy, muy alta. Entonces, sí que tenemos datos que cada año hemos incrementado los concursos de acreedores un 10, un 20%, un 30%, hasta llegar al 53,7% que tenemos en este trimestre del 2025. Y evidentemente, pues bueno, pues vamos subiendo todo esto. La verdad es que cuando se hace un concurso, evidentemente tienes unas pautas a seguir, hay unas condiciones mínimas que tienes que tener. Concurso de acreedores, pensad que para presentarlo tiene que estar la empresa hasta el día del concurso, con lo cual tiene que estar lo que son las actas anuales que estén presentadas en el registro mercantil, lo que es la contabilidad hasta el final, y que sea evidentemente la trazabilidad conforme la empresa no ha funcionado. Y por eso se insta un concurso. Evidentemente es que la empresa ya no puede dar más y después los trabajadores pasan a Fogasa en este caso muchas veces. Claro, todo esto es si todo esto muchas veces se flexibilizara, es decir, porque pensad que la causa principal de la mayoría de concursos, evidentemente ya es un tema de gestión, porque a veces sí que es verdad que hay gestores que deberían avisar que hay un tema de IVA que se tienen que pagar y evidentemente ese importe no se puede gastar el 100% a veces en cosas de la empresa, pero es que a veces todos los empresarios, lo que decíamos antes, que el tejido empresarial es microempresa y pyme en este país, pues claro, son muy especialistas de lo suyo. Es decir, a un herrero no le hables a lo mejor de gestión y de llevar los tickets y todo eso, porque a lo mejor, pero lo tiene que hacer, pero él es especialista de lo que sabe. Entonces tiene que buscar un buen gestor que esto se lo gestione, le vaya avisando. Y eso tampoco, no es que tengamos muchísimos buenos gestores también aquí en España. Entonces, a ver, las cosas se tienen que prevenir y muchas veces es cuando ya la empresa está que dices, bueno, es que me viene aquí todo el IVA, no lo puedo pagar porque he tenido pues un deudor que es a veces un acreedor principal, todo eso, y a veces ya llegas al colapso, que es la mayoría de veces. Es decir, aquí tenemos un problema de prevención, que en vez de prevenir y decir, vamos a hacer pues un presupuesto, vamos a ver este año cómo lo hacemos, tenemos que tener en cuenta que nos va a venir estos impuestos anuales. Es que la empresa no lo mira muchas veces y acaban, evidentemente, porque son especialistas de lo suyo y no de la gestión. Entonces, a partir de aquí, claro, todo esto, evidentemente, pues buena gestoría, buenos servicios, buenos abogados en este caso, todo esto lo pueden intentar solucionar, pero tenemos también un nivel de conciencia del empresario que a veces en esto nos falla muchísimo. Ya está, es decir, aquí se resuelve y ya está. Pero también tenemos un problema que es el doble, en el sentido de que cuando el empresario, que la mayoría pasa igual, hay una deuda tributaria, pensad que Hacienda automáticamente envía cartas a los clientes, a proveedores, para que el importe que se le debe pagar a la empresa se les pague a ellos. Con lo cual, automáticamente estrangulan directamente a la empresa, porque es que ya no recibe tampoco ingresos, no puede pagar y es automático. Entonces, tenemos un sistema, en este caso, que de hecho es lo que nos funciona para que todo lo otro vaya bien, es decir, lo que es la empresa privada, y bueno, pues está desapareciendo. Pero al final toda esta deuda pública tendrá un techo, algún momento. Pero a nivel de empresa tendríamos que empezar, como tú dices, a prevenir. Es que, entonces, ¿no nos deberían ayudar más claro, a tirar adelante la empresa que a liquidarla? Claro, es que pensad una cosa, que la deuda de Hacienda es un 20% de interés anual. Es decir, una persona que debe hoy, pues no sé, lo que sea, 2.000 euros de Hacienda, es que después va a deber pues el 20% más de ese importe al cabo de un año. Es decir, estamos hablando que a veces nosotros reímos porque decimos, bueno, es que nos quejamos a veces de intereses abusivos, pero es que lo que hace la agencia tributaria es que es totalmente fuera de lugar. Bueno, ya tenemos la definición que ha puesto la UCO a nuestra Hacienda. Bueno, no vamos a evitar el título. Bueno, y después ya vemos, ya a nivel, tú eres empresario, estás cada día levantándote a las 6, acabando a las 10, es decir, todas las horas que hagan falta, porque eso también del control horario que nos están marcando. A ver, ¿vosotros habéis visto algún emprendedor, algún empresario que haga las 37 horas que dicen ahora y media? Es decir, es que no hay ninguno. Es decir, tú te levantas y te vas a dormir con la empresa cuando quieres aparte emprender. Tú dile a una startup, a unos chicos que están empezando que tienen que trabajar 5 horas o 6. Es que no es lícito todo esto. Es decir, cada uno que trabaje lo que quiera en este caso. Yo antes, cuando os escuchaba, sobre todo cuando habláis de los autónomos, y parece que se criminaliza, y yo siempre vuelvo a las siglas. Creo que autónomo es trabajador por cuenta propia. O sea, no deja de ser trabajador, y además muy trabajador, porque si no trabaja,
no te pongas enfermo, no cojas la baja, porque más para la porquería que te dan, pues mejor no te pongas enfermo, ¿no? Entonces estamos en mucha desventaja con respecto a los autónomos del resto de países de Europa. Bueno, por lo que hablamos queremos siempre, ser europeos, pero no lo somos porque para hay una todo. Presunción de culpabilidad para todo. No, os paga antes de trabajar porque, claro, no podemos cobrarte en base a tus ingresos porque, claro, vas a esconder los ingresos. Bueno, pues si te escondo los ingresos, dedícate, en vez de estar mirando según qué cosas, a mirar quién realmente esconde ingresos. Que de verdad que no es tan difícil verlo. Pero es que el sistema contributivo de los autónomos debiera cambiarse desde el principio. Es decir, se les debiera considerar, bajo mi punto de vista, se les debiera considerar pequeñas empresas y que rindan balance. Ya está. Y que paguen un impuesto de sociedades en función de sus beneficios. Es que punto y final. Pero es que, perdóname, estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es la tributación y otra es, es la seguridad social. Sí, pero entiéndelo, el autónomo hoy por hoy, si a él no le pagan, él tiene que seguir pagando. Claro. O sea, y adelantar el IVA. Efectivamente, si él tuviera un sistema o estuviera bajo un régimen, aunque la palabra régimen no quede bien, bajo un régimen puramente empresarial, del tamaño que sea, ponerle el nombre que os dé la gana, incluso el de autónomos, pero que se les considere empresas, a estas empresas, que además el autónomo además tendría una nómina y tendría una pensión, como Dios manda, en lugar de lo que tienen actualmente, que paguen en función de sus beneficios. Para eso que rindan balance, que confronten ingresos con pagos, lo que quede sobre lo que quede, igual que cualquier empresa que paguen ella. Pues eso precisamente, Joan Pau, es lo que estoy diciendo, que en los autónomos el problema que tenemos es que antes de ponerte a trabajar tú tienes que estar en un sistema de previsión social. Estoy de acuerdo. Entonces tienes que pagar una cuota, cobres o no cobres. Estoy de acuerdo. Otra cosa son los impuestos, que allí te dicen, bueno, pues en función de lo que cobres te vamos a cobrar un cierto número de impuestos. Vale, pero es que perdóname, en Francia los autónomos, el sistema de previsión social también va acorde a lo que tú generes, a los ingresos que tú generes. Aquí no se hace porque estamos siempre con la misma cantinela, que es esa presunción de culpabilidad. De nombre no, porque entonces la gente va a defraudar, va a decir que no gana nada y no va a pagar nada de autónomos. Bueno, pues esto, haz un sistema de control posterior. No perjudiques y castigues y criminalices a la gente antes de que hagan nada. Esto es como cuando te cobraban un plus cuando comprabas un CD, porque claro, es que van a piratear. Ah, bueno, pues entonces... De todas maneras, creo que, Daniel, cuando estamos tratando temas específicos, creo que caemos en generalizar muchas cosas. Cuando hablamos de empresa, pues de que todas las empresas son iguales. No son iguales. No, ni mucho menos. Los autónomos no todos son iguales, porque tenemos la mercería, es una cosa, que están con el tema de módulos, la estimación directa a lo mejor les complicaría. Creo que cuando abordamos los temas, y creo que sería la obligación de la Administración abordar los temas de manera técnica, específica y para cada problema. No podemos aplicar soluciones genéricas para todo. No, pero te explico un caso. Por ejemplo, una persona, una mercería, por ejemplo, que dices tú, pues que, no sé, pues que tengan un trabajador que por lo que sea, pues se va, ¿vale? Le tienen que indemnizar. A lo mejor esta mercería tiene un trabajador o dos, o es igual, o una baja que haya, entonces tienes que poner a otra persona a enseñar. Es decir, depende qué tipo de sector. Y en este caso que estamos hablando de autónomos y pequeñas empresas, claro, para eso es que los destrozas vivos. Sí. Es que es que ¿qué haces? Pero fíjate la ingratitud de la sociedad, que cuando tú expones estos temas y en redes la gente opina, y Daniel también te comenta cuando hablas de los autónomos y de las dificultades que los pequeños empresarios tienen, muchas veces comenta la gente en redes, pues si no te interesa, cierra. Cuidadito, porque el tejido productivo, cuando falta trabajo, como decía mi abuelo, dice, si no tienes trabajo te lo inventas. Y todas estas pymes y todos estos autónomos lo que hacen es autoemplearse porque no encuentran trabajo, con lo cual están solucionando una papeleta gordísima a nuestro gobierno. Yo lo veo así. Entonces, démosles facilidades. Y una facilidad y que a mí me tiene abrumado es que cuando tú tienes que negociar una deuda, pequeña o grande, con una administración, sea ayuntamiento, sea hacienda o sea ciudad social, tú negocias con uno, pero te embarga el otro. Entonces, no puedes cumplir con el otro. Yo pongo en la mesa, a ver qué ustedes parecen que saben más que yo. ¿No sería importante o sería una cosa práctica? Porque al final aquí está muy bien
que a veces parecemos hasta políticos, no paramos de criticar, pero tenemos que aportar soluciones. Yo, desde mi desconocimiento de muchas cosas, ¿sería posible que haya una especie de ventanilla única donde yo pueda gestionar toda mi deuda y decir, mire, yo gano este dinero o ingreso este dinero, ¿vale? Porque claro, a los trabajadores de nómina vienen y te pueden embargar la nómina del X% sobre el salario mínimo intersalarial, sí, el 30%. ¿vale? El 30%. Pero claro, luego por vía administrativa viene uno, viene el otro y te dejan, como decía Dani, pues a lo mejor sin poder comprar una medicina para tu hijo. Y eso se encuentra mucha gente, a veces incluso por multas de tráfico. Entonces, ¿no se podrían agrupar las administraciones, la deuda administrativa, que alguien lo recaudara, en este caso Hacienda, y luego se repartieran entre las diferentes administraciones lo que realmente podría pagar y asumir? Porque si no lo hacen es porque quieren pobres. ¿Sabes? No, ¿y sabes cuál es el problema? Que ahí te darías cuenta de la cantidad de duplicidad de impuestos que hay. Sí. Porque, y de funcionarios. Y de documentación. Sí, pero claro, estamos hablando de... Es que se supone que la tributación tiene que ir en función de la capacidad económica de la gente. Claro, si tú estás grabando únicamente titularidades, tú tienes el impuesto de patrimonio, ¿vale? En el impuesto de patrimonio te grava la tenencia de cosas, ¿vale? Si yo tengo una casa y la tengo vacía, oiga, es que se me presume en el IRPF... Se me presume que yo tengo una renta, por lo tanto, si la tengo vacía, me cobran por eso. Pero es que luego me cobra la administración local, me cobra un IBI. Pero luego la Generalitat o la comunidad autónoma me cobra el impuesto de patrimonio sobre ese bien inmueble que yo tengo. Luego yo tengo un coche. Oye, me cobran el impuesto de circulación. Luego en el impuesto de patrimonio también me lo cobran. ¿Me quiere explicar? Bueno, o sea, quieres decir que estamos fritos a impuestos. Hay doble tributación y además hay tributación pero si es que no hay... Hay tributación sobre la mera titularidad y eso es que casi te diría que es inconstitucional. Pero es que no hay más para mantener el Estado español tal y como está establecido. Necesitan muchos impuestos, muchos. Y encima, con todo y con eso no llegan. Bueno, volviendo un poquito a lo que hablabais antes del tema empresa. Un autónomo es una microempresa. ¿Conocéis algún político, alguno, que sepa lo que es una empresa? Yo he estado en un partido político donde no parábamos de reunirnos. Voy a dar un ejemplo. De reunirnos para hablar de planes de emprendeduría y no sé qué. Pero vamos a ver. Plan de emprendeduría. Defíneme lo que es una empresa. No, es que una empresa es una entidad que distribuye la riqueza, que crea empleo. Ay, déjate de gaitas. Una empresa es un tío con una idea para ganar dinero y nada más. Que eso se confunde. Y lo único el plan de emprendeduría es déjalos en paz. Y que perdón, el ánimo de lucro es lícito. Sin duda. Es lícito. ¿Vale? Más allá si no lo hubiera, no habrían puestos de trabajo. ¿Claro? No, ni corrupción si no hubiera lucro. Y el dinero el empresario que se lo gaste en lo que quiera. Si se quiere comprar pisos, eso también. Es que entraríamos en otro debate de especulación. Sí. Y tú dices, a ver, ¿y para qué compro un piso que al final es mi tiempo que yo he trabajado? Pues para sacar una rentabilidad. Pero no, aquí tampoco no entramos. Ya no, porque si tienes más de 5 ya... Es muy fascista esto. Sí, total. Si tienes más de 5 ya eres un fascista. Bueno, claro, total. Sí, exacto. Daniel, es un gran tenedor. Daniel, estás pensativo. Querías apuntar algo y no te hemos dejado. No, en absoluto. Además me parece un debate muy, muy interesante. Si permitimos que el sistema se salga con la suya, entonces sí que nos hemos derrotado. O sea, y entonces ya podemos firmar la derrota. Es precisamente lo que busca, es la desactivación. Es evidente que tal y como se está gobernando el país, lo que se está buscando es, y utilizo este término, desactivar las personas, a la ciudadanía, al pueblo, para que ellos sigan haciendo lo mismo. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo esto lo vivo como una oportunidad. O sea, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Yo hace 5 años cogí una enfermedad terminal. Y si no llega a ser por un plan experimental, un tratamiento experimental, yo hoy no estaría aquí. Y la única cosa que puse como condición era no perder la esperanza. Entonces, de una enfermedad que todos se morían, todos sin excepción, todos, uno tras otro. Y ese plan experimental me erradicó la enfermedad a través de un médico italiano que combinó unos fármacos y aquí en el clínico pudimos hacer ese plan experimental, con lo cual seguí vivo. Pero yo quiero hacer una reflexión, yo te diría humanista, muy al hilo de la primera intervención del párroco.
Y es lo mal que nos estamos relacionando los seres humanos entre nosotros, el daño que nos hacemos y el poco tiempo que tenemos para reflexionar sobre ello. Cómo nos estamos tratando las personas los unos a los otros. El sistema político de la confrontación que nos está llevando a los peores escenarios del ser humano. Y yo hago una reflexión que intento trasladarla a todo el mundo desde que me levanto por la mañana. Y es que si no has venido a este mundo a ayudar a los demás, ¿a qué has venido? Pues si se trata de eso, no hay otra cosa que ayudar a los demás para que esto funcione y para que las nuevas generaciones que tengan que venir se encuentren en un país, ¿de acuerdo? Un entorno, un hábitat mucho mejor del que nos encontramos nosotros. Creo que va a ser la primera vez en democracia que nuestros hijos se van a encontrar un país infinitamente mucho peor de como nosotros nos lo dejaron nuestros padres. Y esa es nuestra responsabilidad. Y por tanto, yo ahora que vivimos en una decadencia, en una promiscuidad, que lo hemos prostituido prácticamente todo, y especialmente la gran mayoría de las instituciones donde la política, que debería ser el eco social, donde las palancas donde se tuvieran que dar las soluciones a la gente, se ha convertido en un verdadero circo. Por eso la gente ha decidido desconectar, y creo que eso es un error. Nos tenemos que conectar más que nunca, porque el pueblo salva al pueblo. El pueblo debe, ¿de acuerdo?, volver a coger las riendas de la soberanía nacional. Debemos impulsar un sistema de democracia participativa mucho más directa y muchísimo más potente como tenemos a día de hoy. Y para mí es una oportunidad. Es decir, cuando el alcalde de Estepona, hace 12 años, cogió la alcaldía, la cogió con 300 millones de deuda, que estaba ese ayuntamiento para echarse a llorar. O sea, todo el mundo decía lo mismo, esto es imposible, esto es imposible. Hoy este señor, empresario, por cierto, que lleva 12 años sin cobrar, porque jamás ha cobrado un sueldo público, que es un empresario, y que cogió con una cosa que se llama tiempo y método, austeridad y buena gestión, austeridad y buena gestión. Hoy ese ayuntamiento está libre de deuda, no debe nada, está al día. Todo el mundo se siente orgulloso, con un positivismo bestial. Es decir, claro que podemos cambiar las cosas. Y ese es el mensaje inequívoco que le envío a la gente. Porque tenemos un país con una sociedad que es absolutamente espectacular. Y da vergüenza ajena ver todo el circo político, la corrupción putrefacta que hay, que no nos merecemos esto. Y por lo tanto, nosotros debemos impulsar un cambio de modelo social, porque el sistema se ha agotado. Y por eso estoy hablando de una remodelación completa de arriba abajo, no tan solo desde el punto de vista de las pymes, sino también de la justicia, del tema de la vivienda, de cómo mejoramos los salarios. Es decir, pero todo eso pasa por remodelar un sistema, unas bases constituyentes que han llegado hasta aquí. Y yo no te voy a decir si son malas o buenas, yo te diría que los efectos a día de hoy son perversos para la gente. No puede ser que tengamos tanta gente pobre en España como tenemos a día de hoy y que no se tomen soluciones. Y la solución no pasa por seguir ahorcando al tejido productivo, porque eso lo único que te lleva es a llevarlos todavía más abajo en la cadena, no tan solo económica, sino yo te diría en el espíritu de crear empleo y de que el país salga adelante. Entonces, creo que necesitamos hacer una reforma humanista, de revisar nuestros valores sociales como pueblo, como sociedad, ver cómo nos estamos relacionando, que no podemos seguir con este sistema de confrontación, que ver un medio de comunicación es de verdad que es nocivo para la salud. Los problemas de salud mental para nuestros jóvenes, nos hablan todos los expertos en psiquiatría que se han disparado el consumo de ansiolíticos, sí. Pero cómo no se van, si vivimos en el mundo de la confusión mental, porque nada es verdad, nada es verdad. O sea, este programa del muchacho, el del todo es mentira. Claro, no me extraña que le ponga, es que todo es mentira, porque todo lo que te estás viendo a día de hoy es para echarse a llorar. No tienes nada que te sea representativo más allá del deporte. Y por tanto, esto no lo tenemos que vivir como un drama, sino como una oportunidad y sobre todo darnos cuenta que hemos de cambiar las cosas. Lidia lo decía, hablaba del apagón, hablaba de la Dana, hablaba de los incendios, habla de todo, pero fíjate que todo nos pasa de golpe, que no ha habido preaviso, la crisis del 2008, todo lo que nos viene, la pandemia, es de golpe, y nos viene pero con una hostia sorpresiva, porque no existe la prevención. La política en nuestro país, como está formada por personas que no tienen ningún tipo de experiencia en la vida real, solo se basan en una cosa, los datos. Los datos. Entonces cuando les llegan al final los datos, dicen, es verdad, estamos hechos una verdadera mierda. Entonces, algo hay que hacer. Bueno, pues vamos a intentar reunirnos a ver si es que hacemos.
Claro, se ha muerto todo el mundo. Y depende O sea, de dónde vengan los se ha quemado datos. todo. Claro, o sea, exacto. esto, porque no hay prevención. Bueno, yo creo- Entonces, Sí, lo que tú Dani. necesitas son personas con muchísima Yo creo que ni- experiencia ni lo que interpretan. se pongan al frente de mando, que hagan activismo en el liderazgo, que digan, oiga, antes de que nos pase, eso es el liderazgo. Personas con muchísima experiencia que vean las cosas venir y que ya tomen medidas para prever y acomodar los efectos perversos que eso va a tener. Pero esto no existe aquí. Por tanto, lo que nos va a pasar probablemente dentro de 2 años o año y medio, que es esta crisis cuando tengamos ya la economía, volvamos a la economía real, sin subvenciones, sin dopaje, sin historias, nos pasará de golpe, nos vendrá con mano abierta y será un ostión antológico. Y luego veremos lo de siempre, cómo los políticos echan la culpa al otro, a la izquierda, a la derecha, porque tú, porque el otro. Sí. Total, al final acabará pringando ¿quién? El pensionista, la persona, el trabajador de turno, el autónomo, que estará en la ruina absoluta. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Déjame que acabe aquí, Siro, porque es importantísimo. Hemos de ponernos de acuerdo en cómo reformamos las bases constituyentes para una remodelación completa de arriba abajo de todo el sistema. Y si no somos capaces de entender eso, nos vamos a pegar una hostia que nos van a recoger. Por eso es fundamental que esa realidad que ya la ha visto la gente. Y porque dices, ¿por qué, Daniel, la ha visto la gente? Porque hemos tenido casi 4 millones de descargas del último vídeo. Y han sido decenas de miles de personas las que nos han dicho, joder, esto tiene que ir en esa dirección, si la gente del pueblo ya lo sabe. Entonces alguien, repito, tendrá que coger la responsabilidad de liderar eso, de liderar un cambio radical que ponga a este país a la vanguardia de todo. Dani, Porque Dani, cuando has dicho que conocías a un político que sí sabía de empresa, me ha venido a la mente 2 personas. Cuando he dicho políticos, he dicho personas con cargo público, porque los 2 que yo conozco no tienen cargo público todavía. Uno de ellos eres tú, Daniel Bosoler, que de empresa sabes un congo y medio. Y el otro, que todavía tampoco tiene un cargo público, en mi opinión, se llama Iván. Bueno, carai, noi, ens has deixat unos perduts. No, Sí, sí. no, yo creo que no. Yo creo que no, sabemos lo que decimos. Sí, ¿no? Sabemos a qué Iván Bueno, se yo, refiere. yo solo quería hacer un inciso. A ver, una cosa, lo que decía Dani, por ejemplo, que vamos siempre, bueno, como impulso, ¿no? Ahora ha pasado, vamos a reaccionar. Tenemos Valencia no está solucionado. Lo que es todo aquello del pollo, todo aquello, ¿no? Es decir, yo estuve hablando, pues ayer, anteayer, con un vecino de Catarroja y es que decía que no lo tenían solucionado, que cuando llovía un poco, pues volvían todo lo que es a salir el agua. Y hoy hay lluvias previstas en Valencia, en vez de está en amarillo. Entonces, bueno, es decir, ni preveyendo, Dani, es decir, este ya lo tenemos. Y después tenemos, bueno, después de todo esto, tenemos muchos más temas que tenemos en el gobierno ahora. Es decir, que bueno, no entraremos porque abriremos muchísimos debates también. Y melones. Pero a veces cuando la gente dice, oye, tenemos que cambiar todo esto que nos está pasando, pero entonces te viene el miedo de la derecha, ¿no? Es que nos van a comer, es que nos van a matar, no sé. Entonces dices, a ver, si te está robando la izquierda, te están manipulando todo el día, aunque sea de verdad el nuevo partido, me es igual quién sea, pero de izquierda, derecha, centro, es que me es igual, pero no podemos permitir que haya un gobierno actualmente que esté corrompiendo a este nivel. Es que hermano, mujer, es que, y aparte de la manera soez que lo están haciendo, uno escondido, el otro con la caravana afuera, que si estaban en Portugal, es que me parece, después que tienen pisos, los ministros del gobierno con dinero en República Dominicana, es que es exagerado. Ayer el dinero en sobres con el sello del PSOE y encima con euros, que yo digo, es que no dejan pasar ni una de estos, es que no solo billetes de chistorras, es que hasta euros. Entonces dices, lo estamos viendo cada día. Es que la gente no se da cuenta que es igual, que tiene que cambiar. Es igual quien venga, pero seguramente será mejor. Pero, ya está. como decíamos siempre y hemos dicho varias veces en este programa, para empezar a cambiar a los de arriba, tenemos que comportarnos los de abajo. Porque si yo estoy en la calle y me cabreo por todo, no estoy dando ejemplo. No hay conciliación, no hay consenso. Entonces creo que tenemos que empezar desde las pequeñísimas cosas del día a día, en ser agradecidos, en hacer una serie de cosas. ¿Opinamos diferente? Perfecto. Sentémonos a tomar un café y vamos a hablar si tienes razón tú o yo o ninguno de los dos. Exacto. Creo que eso, pedirle que hayan cambios, si no cambiamos nosotros, es bastante complicado porque caemos en la trampa. Entonces, primero tenemos que hacer una desintoxicación porque nos han intoxicado, nos equivocamos, nos han intoxicado por todas las vías. Y los egos, las avaricias son muy malas y eso se ha alimentado. Entonces, luchamos más por la razón que por la paz. ¿Sí o no? Y después parece ser que
estos políticos, por ejemplo, la ministra de Defensa o gente que no es profesional de la materia, que es la mayoría, aunque hay algunos muy preparados, resulta que me parecen a mí que son más comisarios políticos, porque luego se tienen que rodear de profesionales, que esos asesores de Daniel, que todo el mundo habla de asesores y después nunca nadie sabe que son asesores. Luego te dicen que es mentira, que tiene no sé cuántos, y luego resulta que es verdad que tiene no sé cuántos y más. Recordar que tenemos la flota de vehículos oficiales más importante para políticos que hay prácticamente en este planeta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, como dice Pepe Álvarez, somos un país rico y hay que repartirlo. Sí, con un parque móvil de los coches de la gente a la cola de la Unión Europea, claro, por antigüedad, ¿eh? Pero es que hay que ir a comer gamba, que Eso hacen falta muchos coches. Los coches de los vecinos, los coches de la gente, eso es con 14 años o 15 años de antigüedad. Sí. Eso sí, ¿verdad? Manda huevos la falta de representación política versus a la gente. Pero ¿cómo la gente se va a sentir identificada con la que está cayendo, con lo que está diciendo aquí Lidia? Me explicó la vergüenza de los sobres en efectivo. Me explicó, eso es una pasada, hombre. No solo del PSOE. ¿Cómo no nos vamos a poner y a escandalizar? Están intentando incluso que lleguemos a normalizar esta situación. Pero ¿cómo vamos a normalizar esto? Esto es una vergüenza, hombre. Bienvenidos a la ventana de Overton. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Que ya está bien. Que la gente no se lo merece, con la que está cayendo, con las dificultades que tiene tantísima y tantísima gente que lo ves a diario. Que están los servicios públicos que hacen aguas por todas partes por la falta de recursos. Y tú aquí alimentando industria política por un tubo, viendo unos spam, que es obscenidad. Esto es prostitución, promiscuidad política. En vena. En vena. Tendríamos que estar todos en la calle discutiendo. Bueno, ¿pero esto qué eso es? De eso quería yo hablar hoy. Ahora Eso hablaremos, tenían que hacer, sí. porque hemos salido a la calle por cosas que son muy loables, como los derechos humanos en Palestina, pero también hay derechos humanos en otros países. Y hay derechos humanos en este país, a la gente que le cuesta comer, le cuesta llegar a final de mes, niños que no tienen tratamiento, enfermos que no tienen tratamiento, pero luego tenemos hospedados a personas que no producen en hoteles de X estrellas. Y eso no es marginación. Los que vengan a producir, bienvenidos sean. España siempre ha sido, y Cataluña siempre han sido países de acogida y de lo que ustedes quieran. Hemos sido migrantes, nos hemos sido migrantes también. Entonces, la bondad... Pero con contratos de trabajo. Sí, la bondad en este país está comprobada. Fíjate la cantidad de dinero que regalamos a los políticos, que te voy a contar. Qué buenos somos. Pero bueno, Lidia, nos estamos poniendo trascendentales. Sé que te tienes que marchar. Ha sido un placer estar tenerte aquí con nosotros. Sí que nada. Pues nada, esperamos... Nada, dejamos un mensaje, pues nada, pues que bueno, que hay un mundo mejor. Y desde este programa pues es un placer pues estar aquí y más que nada divulgar, y lo que estáis haciendo cada semana de divulgar distintas opiniones sobre lo que debería ser un país, y que la gente abra los ojos, porque es que ahora empiezan a abrir los ojos, estoy viendo ahora, pero lo que ha tardado hasta que la gente vea que hay algo que no funciona, que abran los ojos y que sean muy conscientes en las próximas elecciones. Pues nada, muchas gracias por venir. Felicidades por tu trabajo radiofónico también en tu programa, en Gran Vía Radio, hay que decirlo, porque nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, hasta las que nos llevan la contraria. Creo que es el camino, porque ¿de qué nos sirve el enfado? Recuerden que la vida son 2 días y 3 están nublados. Fíjense. Es buena esta frase. ¿Vale? Entonces, al final todos nacemos, todos morimos y perdemos el tiempo discutiendo por si tienes 2 o si tienen 3. Les digo una cosa, les regalo mis 3. Pero mi paz no, mi paz es mía. Y lo que pido, por favor, a nuestros gobernantes, y es el segundo programa que lo pido, por favor, ayúdennos, sean decentes, sean honrados, les hemos votado, pero nos han secuestrado el voto. Y no yo, mucha más gente que conozco cada día, más enfermos de cáncer, que hacen colas y tratamientos, que ahí le llevamos una infinidad en la estadística de gente que no ha llegado al tratamiento. Y no nos pongamos trascendentales, porque vamos a presentar a 2 invitados nuevos. Adiós, Lidia. Hasta pronto.